En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miraban, diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Decía Chesterton que en muchos casos el sentido común es el menos común de los sentidos. Y lo decía Chesterton porque muchas veces los cristianos nos comportamos como si no tuviéramos fe. Y cuando uno tiene fe, cuando uno cree en Dios creador y todopoderoso, tiene que ser, así se lo dice su sentido común, consecuente con su fe. Si yo creo en Dios como aquel que me sacó de la nada, que me crea por amor, que me hace a su imagen y semejanza, en el colmo del amor me da el don de la libertad, para que no obre por obligación, sino por amor, y me acerque a Él no por miedo ni por interés, sino por gratitud y por amor. ¿Cómo vamos a tratar a Dios como un cualquiera? Uno de los problemas mayores para nuestra fe consiste en la arrogancia y soberbia de pensar que el ser humano es alguien que se puede oponer a Dios. Si Dios existe, una cosa sería que tú no creyeras, pero si tú crees que Dios existe, ¿qué te dice el sentido común? Sé consecuente con tu fe. Y si crees que Dios existe, ser consecuente con tu fe implica saber que Él es el creador y yo la criatura, que Él está por encima de mí porque me ha creado de la nada por amor y que por amor me ha salvado. Y por lo tanto, no puedo pretender entender siempre los planes de Dios. No puedo pretender que cuando los planes de Dios no casan con los míos, rebelarme contra Dios. Pero hay un acto más osado que ese, un acto más soberbio que ese, rebelarte contra el que te creó, que lo hizo por amor, porque te quiere. El cristiano que tiene fe en Dios debería vivir, como la Virgen María nos enseña, la virtud de la humildad. María, como nosotros, tampoco comprendió muchas cosas. Sin embargo, aceptó en su corazón todos esos momentos de oscuridad, porque sabía, así se lo habían enseñado sus padres, San Joaquín y Santa Ana, que Dios es el Señor y nosotros somos criaturas. Si Dios es el Señor, Dios tiene derechos y yo, por tanto, tengo deberes. Y no puedo pretender que Dios sea mi siervo, ni aquel que me explique las cosas. Habrá momentos donde entienda los planes de Dios y otras ocasiones donde misteriosamente no comprenda el porqué de las cosas. En esos momentos mi fe me dice: fíate de Dios. En esos momentos mi fe me dice: ¿pero tú quién eres? Yo soy criatura, elevada por misericordia divina a la condición de hijo adoptivo. Con más razón todavía me tendré que fiar de Dios. Por lo tanto, lo primero que el Evangelio de hoy nos enseña es a recordar que nosotros somos criatura creada por el Señor y por lo tanto tenemos deberes para con Él y Dios tiene derechos para con nosotros. Por lo tanto, yo no puedo pretender tratar a Dios como un igual, porque no lo es. Otra cosa distinta es que como hijo adoptivo tenga derecho a acercarme a Él
para pedirle ayuda, para pedirle también, porque tengo inteligencia, que ilumine mi inteligencia para comprender. Pero cuando no pueda entender, porque mi inteligencia es limitada, ¿qué tengo que hacer? Asumir el misterio. Esto al diablo no le gusta. Esto de asumir el misterio es algo que con frecuencia él nos incita para que nos rebelemos contra Dios. Pero ¿cómo rebelarme contra el que es el Todopoderoso cuando yo soy mera criatura? ¿Es que tú te has llamado a ti mismo a la existencia? ¿Es que tú puedes crear algo? Los hombres transformamos, pero no creamos nada. Solo Dios crea de la nada. Nosotros simplemente transformamos ya algo que existe. Que sí, que con nuestros dones y talentos podemos crear obras de arte, ciertamente. Pero es Dios el que crea ex nihilo, es decir, el que llama a la existencia aquello que no existía. Nosotros no somos más que meras criaturas. Esa es la primera enseñanza del Evangelio de hoy. Dios tiene derechos porque es el creador, tú tienes deberes porque eres la criatura. Y además has sido elevado a la condición de hijo adoptivo, por lo tanto, con más razón, tienes que ser agradecido y fiarte de tu Padre Dios, porque has sido agraciado sin mérito alguno, por pura misericordia y benevolencia divina. En segundo lugar, el Evangelio de hoy nos recuerda también que el diablo suele utilizar una artimaña para confundirnos. Y la artimaña que el diablo utiliza para confundirnos es que nos incita a pensar que Dios es competidor del ser humano. Dios no compite contigo. ¿Cómo va a competir contigo aquel que te creó porque te ama y que te salvó porque te quiere? Que envió a su Hijo al mundo y permitió que Él muriera por ti en la cruz. Dios no compite contigo, ni con los tuyos. Y por lo tanto, cuando Él ocupa ese primer lugar en tu corazón, eso no va en detrimento ni de tu mujer, ni de tus hijos, ni de tu esposo, ni de tus seres queridos, ni de ti mismo. Al contrario, cuando Dios está en el primer lugar de tu corazón, Él es el garante de la justicia. Él es el garante de que cuando te has equivocado pidas perdón. Él es el que garantiza que también seas más generoso con los demás. Pero cuando quitas a Dios de ese primer lugar de tu corazón, cuando entonces apartas al Señor de ese sitio, algo o alguien ocupará ese lugar y siempre irá en detrimento tuyo y de los que están a tu lado. Cuando nos embrutecemos, porque hemos quitado a Dios, que es el que apacigua nuestras pasiones, el que ilumina nuestra conciencia y nos da fuerza para amar, somos menos generosos, nos volvemos más egoístas. Dios no resta, Dios siempre suma. Y por lo tanto, el diablo te intenta hacer creer que cuando tú amas a Dios, estás amando menos a los demás. Y no es verdad. Cuando tú amas a Dios, entonces estás en la situación óptima para amar y respetar a los demás. Porque el Señor te pide que seas justo. Porque el Señor te pide que tengas misericordia y que perdones incluso a ese que no se lo merece, como Él ha hecho contigo. Y que pongas la otra mejilla y que seas generoso. Si Dios existe, entonces estamos seguros. Decía Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Es el final del ser humano. El hombre se convierte, como decía Hobbes, en un lobo para el hombre. Pero estando el Señor en ese primer lugar de tu corazón, siendo en el centro del mismo, si rezas, si practicas los sacramentos, si intentas hacer su voluntad, el Señor siempre moverá tu corazón para que seas humilde y pidas perdón si te has equivocado, o para que seas más generoso y ayudes al que sufre y te necesita. Dios no resta, Dios siempre suma. Y por lo tanto, no tengas miedo en darle a Dios el lugar que le corresponde, que no puede ser otro más que el primero, porque para eso es el creador y salvador de todos los hombres. En tercer lugar, dice Jesús que el que no cargue con su cruz no puede ser discípulo suyo. Dios te ha dado el don de la libertad. Es decir, no quiere que le sigas por obligación ni por miedo, sino por amor, por pleno convencimiento, porque te sientes agradecido ante tanto derroche de amor y de misericordia. Pero no tienes derecho a jugar con Él. No puedes ser tibio. El cristiano no puede ser una persona tibia. Somos débiles, sí,
Tropezamos y caemos. Quevedo decía, polvo soy, pero polvo enamorado. Pero no puedes ser tibio. No puedes pensar, no, yo vengo a la iglesia, le pido al Señor ayuda, pero después, cuando tengo que cargar con mi cruz, es decir, a lo mejor perdonar a alguien en el trabajo, o asumir la enfermedad y ofrecerla, o ser generoso y ayudar a una persona que me necesita, entonces digo, esto no me compensa. Vengo a pedir al Señor, sí, porque sé que soy hijo, pero no soy un buen hijo porque no vivo como el Padre me dice. No tengo derecho a hacer eso. Tengo derecho a no venir a misa, porque soy libre. Tengo derecho a decir al Señor, como el hijo pródigo, me marcho a malgastar mi herencia. Pero no tienes derecho a jugar con Dios. No tienes derecho a tomarle el pelo. Dios no se lo merece. Dios se merece que seamos hijos agradecidos, que cuando hemos caído pidamos perdón con humildad, que una y otra vez le digamos, Señor, ayúdame, te necesito, pero que de verdad nos tomemos en serio, que Dios nos ama y espera una respuesta, porque ama y siente y sufre cuando yo como hijo no me acerco a Él, cuando yo como hijo no me dejo cuidar, cuando yo como hijo soy un hijo díscolo, que en lugar de obedecer y dejarme guiar por mi Padre Dios, me rebelo contra Él. Por lo tanto, no pienses que Dios ha venido a aguarte la fiesta. Dios te creó para hacerte feliz. Dios te creó a su imagen y semejanza para que pudieras gozar de su amor. Y cuando hicimos un mal uso de nuestra libertad, nos elevó, gracias a Cristo su Hijo, a la condición de hijos adoptivos. ¡Qué derroche de amor, de misericordia y de benevolencia! Por lo tanto, responde. Responde como puedas. Unos darán el 100 por uno, otros el 70 y otros el 30. Lo importante es que cada uno de nosotros responda al Señor en la medida de sus posibilidades. Polvo soy, Señor, decía Quevedo, pero polvo enamorado. ¿Podrán decir eso de cada uno de nosotros? Que somos débiles porque caemos, pero que estamos enamorados y por eso nos levantamos, rezamos, dejamos que Él cure y sane nuestras heridas y volvemos a nuestra casa, que es la iglesia. No tengas miedo a caer, ten miedo a no levantarte, ten miedo a ser tibio, porque dice Jesús que a los tibios el Señor los expulsa de su boca. Esperemos que no sea así con nosotros, que encuentre en nosotros el Señor la respuesta que desea, que no es otra que el amor y el agradecimiento. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.